o viene de muchos años atrás el problema estructural y de la deuda de la Argentina. ¿De quién es la culpa de todo este daño económico que tiene el país y de estos ciclos que van y vienen? Bueno, me diste pie a conversar sobre algo que normalmente en la escuela secundaria o el sentido común que uno escucha por ahí en los discursos sobre el tema no se habla, y que son las dimensiones económicas o estructurales de las consecuencias que nos dejó la última dictadura cívico-militar. O sea, ¿está relacionado con la dictadura? Sí. En principio tengo que ir un poquito más atrás en el tiempo y explicar qué es lo que pasaba antes. Como analizábamos en el capítulo anterior, esto de la globalización y este cambio que hizo con el modelo de acumulación del estado de bienestar, en esos años del estado de bienestar, que a nivel global fue más o menos entre la década del 50 y el 70, acá en Argentina también se desarrolló el mismo modelo de acumulación, con eje en el mercado interno, y que, según Juan Carlos Portantiero, que es uno de los autores que vamos a citar hoy, llevó a que en la Argentina se dé lo que se llama un empate hegemónico, es decir, un empate por la disputa del poder real y nominal en la Argentina. ¿Cómo se componía este empate? En primer lugar, de un lado de la ecuación del empate estaba la gran burguesía agraria argentina, que básicamente es formativa de nuestro país en términos capitalistas, y estaba aliada, como nunca tuvo. Ahora, pasados los años, hay que revisar esto. Pero como en ese momento no tenía un partido que la represente políticamente, sus aliados naturales eran los militares. Y eso es lo que explica la sucesión de golpes militares que hubo en la Argentina. Claro, que eran cívico-militares. Exacto. Por otro lado, del otro lado de la ecuación del empate estaba la burguesía industrial junto con el Estado, nación argentino, y la clase obrera. Ahora, uno se podría pensar, ¿por qué se constituía esta alianza? Bueno, esta alianza tiene sentido en la medida que la burguesía industrial argentina surgió a partir de la ISI, el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones. Ese modelo necesitaba que, dado que se constituyó en un momento en que las potencias centrales del capitalismo no nos generaban las manufacturas o no nos vendían las manufacturas porque estaban en otras cosas, estaban en guerra, estaban en crisis, esa industrialización necesitaba que cuando la economía mundial se normalice, el Estado la proteja a través de aranceles a las manufacturas de origen externo. Y por eso existe una primera alianza entre burguesía industrial y Estado Nacional Argentino. Y la alianza de estos dos con la clase obrera tenía que ver porque la burguesía industrial, como estaba dedicada a abastecer el mercado interno, necesitaba que sus propios obreros constituyan ese mercado, y para constituirlo necesitaban que cobren bien. Entonces se genera esta otra alianza entre los obreros, el Estado Nacional, que mediaba en el conflicto entre el capital y el labor, y la burguesía industrial. Bueno, esto, dice Portantiero, llevó las disputas por el poder entre el 50 y el 70. Parecía como que era un empate que no se podía ir ni más allá ni más acá. Esto explica, por ejemplo, la sucesión de golpes militares que hubo entre el 50 y el 70, periodos democráticos que eran fácilmente interrumpidos, pero estructuralmente los obreros argentinos gozaban de una cantidad de derechos derivados de la alta sindicalización. Porque, por ejemplo, para 1969, durante el gobierno de Onganía, los obreros argentinos se llevaron el 49% del PBI. Es decir, el 49% de la torta de guita, para decirlo en términos concretos, que se producía en la Argentina, se lo llevaban los obreros. Había una distribución real de la riqueza. Había una distribución mucho más equitativa de la riqueza, pero gracias a la alta tasa de sindicalización y a las luchas obreras, obviamente. Bueno, este empate es lo que dice Juan Villarreal, que retoma la tesis de Portantiero y sostiene que este empate es lo que va a destruir la última dictadura cívico-militar. Bien, rompen ese esquema. Rompen este esquema en el que pareciera que cuando se intentaba avanzar hacia un lado, había fuerzas que tenían el poder de veto suficiente para decirle, bueno, hasta acá avanzamos,
pero no me toques estos derechos. Por ejemplo, el ingreso de los obreros, etc. ¿Y cómo lo rompieron? Bueno, sabemos contra quiénes fueron, pero estructuralmente, ¿cuál es el daño que hicieron? Más allá de lo que conocemos y que siempre hablamos, que tiene que ver, bueno, con las muertes, las desapariciones forzadas, todo eso. Bueno, eso es parte. En principio, la política económica que adopta la dictadura de abrir las importaciones, en este esquema que nosotros habíamos hablado, que la industria nacional siempre necesitaba del Estado, que la proteja con barreras arancelarias, bueno, eso hizo que esa industria, que en términos competitivos no estaba a la misma altura que las industrias de las potencias centrales del capitalismo, que se hicieron más eficientes a través de 2 guerras mundiales, tuviera que competir con esa industria de las potencias centrales. Evidentemente, los que eran menos rentables se fundieron y desaparecieron, por ejemplo, en este periodo, la industria del juguete y la industria de los muebles argentinos. Sí, recuerdo que haber visto también publicidades, que de repente se llenaron los medios de publicidades. La típica de la silla, esta silla argentina y se rompe, sí. La ponían a competir con sillas internacionales y decían que después de la competencia la silla argentina iba a ser mejor. Bueno, lo que en realidad pasó es que la industria de los muebles desapareció. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado, los productos importados pueden ser buenos, regulares o malos. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. Bueno, eso, dice Villarreal, generó la homogeneidad por arriba. Es decir, la clase de la burguesía, que antes estaba fuertemente dividida entre burguesía agraria, gran burguesía agraria y burguesía industrial, ahora se unificó porque quedaron solamente los más rentables y las empresas más grandes. De hecho, la burguesía industrial que quedó en la Argentina está de alguna manera asociada a la burguesía agraria. Si pensamos en que Molinos Río de la Plata es una de las empresas que se genera a partir de esta época, y vemos qué es lo que nos vende a los argentinos Molinos Río de la Plata, nos encontramos con que nos vende básicamente casi todas las marcas de fideos. Claro. Entonces son manufacturas o son cosas que se realizan a través de generarle valor, agregarle valor a cosas que vienen del agro. Por otro lado, así como se generó la homogeneidad por arriba, por abajo, en términos de la clase obrera argentina, lo que dice Villarreal es que se generó la fractura o la heterogeneidad por abajo. ¿Cómo se generó esa heterogeneidad? En principio, y voy a utilizar un término poco feliz, que es el descabezamiento de los dirigentes de la clase obrera. Claro. Si uno mira cuáles son la lista de nombres de, por ejemplo, de la CONADEP, que no son todos, pero si uno toma en cuenta esa lista de nombres y ve a qué se dedicaban las personas, uno ve que la mayoría eran docentes, seguido por estudiantes y seguido por representantes del movimiento sindical. Entonces lo que ha pasado es que en una labor quirúrgica la última dictadura militar se dedicó a destruir físicamente y a desaparecer a las personas que iban a ser las que tenían la capacidad de explicarle a la clase obrera sobre qué venían estos tipos, qué venían a hacer, cuál era la tarea histórica que les estaba encomendada en términos de la disputa por el poder. Bueno, Karim, estamos explicando todo esto y mi pregunta inicial quiero que también la podamos responder. Sí. ¿La deuda viene en ese momento, en esa dictadura, el grosso de la deuda? Sí, en términos estructurales hubo una creciente tendencia desde ese momento y sigue siempre en incremento a la toma de deuda. Hubo momentos en los cuales sí el país se ha desendeudado, pero tendencialmente el tema que tenemos con la deuda externa viene desde este periodo. Karim, muchas gracias.